Señor, bendice a tu siervo. Oramos para que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con él y que lo guíe, Señor, para que pueda predicar esta palabra, compartir esta palabra que tú le has dado el día de hoy, Padre, y que pueda ser de bendición y pueda caer en muy buena tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y el día de hoy he titulado a mi mensaje, Todos somos pecadores. Todos somos pecadores, hermanos. El apóstol Pablo, después de hablar de la detención injusta de la verdad y de las mentiras o pecados inventados por los hombres, con los cuales la han sustituido, pasó a explicar la gran verdad de que absolutamente todos los hombres, tanto judíos como gentiles, somos pecadores. Muchas veces, cuando se habla de los pecadores, pensamos en los criminales, en los ladrones, en los viciosos, en los inmorales, en los corruptos, en los estafadores, en los terroristas, etc. Pero no nos damos cuenta que cada uno de nosotros también está en esa lista. Y que aunque no hayamos llegado al mismo grado de maldad que otros, somos igual de pecadores que ellos, porque ante Dios no hay tamaños de pecado. Y sí, mis hermanos, muchas veces cuando hablamos de los pecadores, los asociamos con la gente muy malvada, muy mala. Los terroristas, los secuestradores, los narcotraficantes, los sicarios. Esos son los pecadores. No, hermanos, también tú y yo somos pecadores. Porque delante del Señor, hermanos, no hay tamaños de pecado. El pecado es pecado. Y todos nosotros somos pecadores. El apóstol Pablo empezó mencionando a los hombres gentiles que aunque se sienten buenos, son pecadores. Muchas veces, hermanos, la gente que hace caridad con otros, ¿verdad?, que le da comida a un necesitado, un hambriento, que le lleva ropa a una persona desnuda, una persona que necesita abrigo, ¿verdad?, que le da una ayuda a alguien que lo necesita, o que da para que las grandes instituciones, hermanos, como los que se dedican a curar niños con cáncer, y da cada mes o manda, ¿verdad?, a otro país sus $20 mensuales para que coman los niños, sienten que son buenos porque hacen esas cosas, y sin lugar a dudas son cosas buenas que se hacen. Pero, hermanos, la Biblia dice que aún ese tipo de gentes que son caritativos también son pecadores. También son pecadores. Esas personas usualmente juzgan a los demás, a los que no lo hacen, ¿verdad? Yo hago esto, yo ayudo, yo contribuyo, yo me preocupo por los demás, pero a aquel no me interesa, y juzgan a los que no lo hacen, hermano. Pero delante de Dios, tanto unos como otros somos pecadores. Vean ustedes, ahí en Romanos el capítulo 2 y versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. A veces juzgamos a otros, hermanos, y pensamos que somos muy buenos, pero, hermanos, no. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando estamos escuchando un mensaje de la palabra de Dios, inmediatamente viene a mi mente: ay, ¿cómo no vino fulano de tal?
el mensaje le hubiera caído, pero re bien a este. Y se lo aplicamos luego a otra persona. Pero no, hermanos, cuando escuchamos un mensaje, no debemos pensar cómo le va a caer a aquel o aquel otro o aquella otra. ¿Cómo me va a caer a mí? ¿Qué me está diciendo Dios a mí, a mi persona? Eso es lo que debemos pensar, mis amados. No juzguemos, hermanos, porque quizás muchas veces no matamos. Pero el Señor Jesucristo dijo que si llamamos imbécil a nuestro hermano, somos tan culpables ante Dios como los mismos asesinos. No adulteramos, pero el Señor Jesucristo nos enseñó que si vemos a una mujer para codiciarla, ya adulteramos con ella en nuestro corazón. Así que el cristiano honesto debe llegar a la misma conclusión que llegó el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. El apóstol Pablo, hermanos, uno de los más grandes misioneros que ha habido en este mundo, uno de los más grandes siervos de Dios, se consideraba el primero de los pecadores, hermanos. Porque sí, todos de alguna forma le fallamos a Dios. Un día nuestro Dios traerá a todos los hombres a juicio y ningún ser humano escapará de él, incluyendo a los que se sienten buenos, hermanos. Todos vamos a ir delante del Señor a dar cuentas de lo que hicimos. En Romanos capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjense, es una pregunta retórica. ¿Piensas que porque eres bueno, que porque tú juzgas a los que no son como tú, vas a escapar del juicio de Dios? No, también tú vas a enfrentar el juicio de Dios, vas a tener que darle cuentas al Señor. Esta pregunta retórica significa que no, nadie, absolutamente nadie escapará del juicio de Dios, mis hermanos. Sentirse bueno es muy peligroso, porque es una forma de engañarnos a nosotros mismos y porque puede estorbar al arrepentimiento de muchos de nuestros pecados y por ende a nuestra conversión al Señor Jesucristo, lo que nos puede llevar a la perdición eterna. Tenemos que reconocer nuestras maldades, hermanos. Al sentirnos buenos, pues vamos a decir, pues ¿para qué necesito a Cristo? ¿Para qué necesito a Dios? Si soy bueno, si no tengo nada malo en mi vida. No, hermanos, todos somos pecadores. Y saben ustedes que el pecado es como una enfermedad terminal, hermanos. Por ejemplo, el cáncer, ¿no? El cáncer se considera una enfermedad terminal, una enfermedad incurable. Así es el pecado. Nada más que el cáncer nos quita la vida física. Únicamente, una persona con cáncer, pues tarde o temprano se va a morir físicamente, ¿no? Pero el pecado nos quita la vida eterna, hermanos. O sea que es mucho más peligroso que el cáncer, el pecado. Porque el pecado te lleva a la perdición eterna, no nada más de la vida física, para siempre te pierdes. Y por eso vino Jesús, para salvarnos de la perdición eterna, hermanos. Por eso murió Él por nuestros pecados. Él los llevó en la cruz, Él los pagó.
porque Él quiere que tú y yo vivamos para siempre con Él. Amén. Esta pregunta retórica significa que nadie, absolutamente nadie, escapará del juicio de Dios. Sentirse bueno es muy peligroso, como dije, porque nos puede llevar a la perdición eterna. Dice el versículo 4 y 5 de Romanos 2, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vean ustedes, dice que, hermanos, ignorando la benignidad que nos guía al arrepentimiento, hermanos, por la dureza de nuestro corazón no arrepentido, atesoramos para nosotros mismos ira para el día de la ira. Dios nos juzgará conforme a nuestras obras. Y la Biblia dice en 1 de Juan 1 que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos hemos hecho malas obras. En Romanos 2, del 6 al 8 dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí la pregunta sería, ¿quiénes perseveran en hacer bien, buscando gloria, honra e inmortalidad? Nadie. Nadie. ¿Quiénes perseveran siempre en hacer bien, buscando gloria, honra e inmortalidad? Nadie, hermanos. Por eso es que Cristo tuvo que venir, hermanos, porque nosotros, hermanos, no buscamos el bien, buscamos el mal. Él por eso vino, para darnos una nueva mentalidad, una nueva forma de ver las cosas, para transformar nuestra vida y para que dejáramos de caminar hacia la perdición y empezáramos a caminar hacia Él, lo que se llama la conversión, hermanos, la conversión de las personas. El juicio de Dios será ecuánime, mis hermanos. Versículos 9 al 11 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, para con Dios, hermano, no importa si tú eres mexicano, si tú eres hondureño, si tú eres nicaragüense, si tú eres argentino, si tú eres norteamericano o canadiense o europeo o israelita, no importa quién seas, de qué nacionalidad seas, de qué etnia seas. Para Dios, hermanos, todos somos iguales. Somos iguales. Porque Él nos hizo a todos. Es Dios de todos, hermanos. Y nos ama a todos. Por eso su Hijo vino para morir por todos, hermanos. Él vino y murió por toda la humanidad. El apóstol Pablo mencionó entonces a todos los demás gentiles, quienes también somos pecadores. No solo los que se sienten buenos, también nosotros, hermanos, somos pecadores. Gentiles que aunque no conocieron la ley de Dios como los judíos, perecerán también por sus pecados. Romanos 2, del 12 al 13 dice, porque todos los que sin ley han pecado
sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí viene una pregunta: ¿quién cumple la ley? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús al joven rico? Cuando le dijo al joven rico: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice: los mandamientos sabes, cúmplelos para que seas salvo. Y él dijo: pues todo eso lo he cumplido desde mi juventud. ¿Y qué le dijo Jesús? Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Y aquel joven se fue muy triste porque era muy rico. Y no estaba dispuesto, hermanos, a darle su riqueza a los pobres y luego seguir a Jesús. Y entonces los apóstoles dijeron: pues si eso es así, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús dijo una verdad grandísima: para el hombre esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para nosotros, hermanos, siempre nos va a hacer falta algo. Aunque cumplamos muchas cosas y que tratemos de hacer las cosas correctamente, con una fallita que tengamos, hermanos, ya violamos toda la ley de Dios. Con una sola falta que tengamos, ya violamos la ley de Dios. Entonces, hermanos, ¿quiénes van a ser los justos? Aquellos que crean en el Señor, porque Él para eso vino, para cumplir por nosotros la ley. Los gentiles no tuvimos el privilegio en el pasado de recibir la ley de Dios en forma escrita como lo tuvieron los judíos, pero Dios la escribió en nuestros corazones y puso como árbitro de nuestros hechos a nuestra conciencia, que funciona a través de nuestros razonamientos. Vean ustedes, versículos 14 al 16, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces vean ustedes, el Señor puso una conciencia en cada uno de nosotros, para que nosotros, mis hermanos, pudiéramos saber cuando algo estaba bien, cuando algo estaba mal, hermanos. ¿Verdad? Y aunque no tuvimos la oportunidad, los gentiles, de tener desde un principio la palabra escrita como la tuvieron los judíos, los israelitas, Dios puso en nuestro corazón, escribió en nuestro corazón sus leyes, hermanos, y para que nosotros pudiéramos evitar hacer el mal. Pero de todas maneras, violamos siempre la ley de Dios. El apóstol Pablo, por último, mencionó a los judíos y enseñó que también todos ellos son pecadores. Fíjense las ventajas que tuvieron los judíos. Romanos 2, del 17 al 20, dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces vean ustedes, los judíos pues se jactaban, ¿verdad?, de que ellos eran los que habían recibido la ley de Dios, los 10 mandamientos y toda la ley, y decían, pues ellos se creían maestros de niños, guías de ciegos, instructor de los indoctos, etcétera, hermanos. Pero ¿qué fue la realidad del pueblo judío? Hermanos, fíjense, versículos 21 al 23. Tú pues que enseñas a otro
¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Qué triste, hermano. Porque ellos enseñaban una cosa, pero vivían otra, muy diferente. Y saben una cosa, que Dios puso esto en su palabra para nosotros, para que no hagamos lo mismo, hermanos. A veces decimos que nos debemos amar unos a otros, pero nos odiamos. A veces decimos que debemos ayudarnos unos a otros, pero cuando alguien necesita ayuda lo ignoramos. A veces decimos, hermanos, que debemos hablarle a otra persona que está en tinieblas, que no conoce a Dios, pero cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, callamos y no le compartimos la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no es la teoría, es la práctica lo que Dios quiere. Podemos tener una sana doctrina, podemos tener creencias, hermanos, totalmente bíblicas, pero de nada sirve si no las practicamos. De nada sirve si no las llevamos a la práctica en nuestra vida. Fíjense, ¿cuál es la consecuencia de hacer las cosas como le hicieron los judíos? Fíjense, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Como pueblo de Dios de nuestro tiempo, los miembros de la iglesia de Jesucristo, debemos aprender la importancia de mantener un buen testimonio ante todos los que nos rodean, para que ellos, en lugar de blasfemar el nombre de Dios, como dice nuestro Señor Jesucristo, glorifiquen a nuestro Padre Celestial. En Mateo 5:16 Jesús lo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sin duda, no habrá nada más triste que una persona se pierda para siempre por el mal testimonio de un cristiano. Hermanos, estamos llamados a dar un buen testimonio. La segunda consecuencia fue el violar la ley divina. La circuncisión de los judíos perdió su eficacia. En Romanos 2:25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Así los hombres incircuncisos que guardan las ordenanzas de la ley de Dios son contados como circuncisos y considerados mejores que los judíos circuncidados que violan la ley de Dios. Versículos 26 al 27 dice, pues, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Finalmente, hermanos, porque para Dios no basta ser descendientes de Abraham y circuncidados para ser contados como judíos, como ellos tenían la idea, ¿verdad? Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios no quiere que seamos su pueblo solo de forma,
sino también de fondo. Pues así como él no consideraba judíos a los descendientes de Abraham, que ignoraban y pisoteaban sus leyes, tampoco nos considerará a nosotros parte de su iglesia si persistimos en pecar y en estar en rebeldía con él. De hecho, todos, judíos y gentiles, somos pecadores. Y a menos que resolvamos nuestro problema de ser pecadores, nunca podremos tener una buena relación con Dios. Gracias a Dios que Él puso un remedio. ¿Cuál fue ese remedio, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él vino para pagar nuestros pecados. Y si nosotros creemos en Él, si nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo y dejamos que entre en nuestro corazón, Él limpia nuestros pecados, hermanos. Él nos perdona toda maldad, todo pecado, y nos da la salvación y la vida eterna. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén. Amén. La comunión, pastor. El día de hoy, hermanos, vamos a celebrar la Santa Comunión, la Santa Cena, y voy a pedir a los hermanos que van a tomarla, se pongan de pie, por favor. La palabra del Señor nos enseña que en la última cena que nuestro Señor tuvo con sus discípulos, hermanos, Él instituyó este acto de tomar el pan y el jugo de la vid, hermanos, para recordarlo a Él. A todos nos gusta ser recordados. A todos nos gusta ser recordados, y Jesús no fue la excepción. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Amén. En memoria de lo que Él hizo por ti, por mí. De eso que estaba hablando en el sermón, hermanos, de que Él vino para morir por nosotros, para ser inmolado en la cruz del Calvario. Hermanos, dice la palabra que Él tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y lo repartió entre sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y luego tomó también la copa, el cáliz, y lo repartió entre sus discípulos diciendo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Hermana Angelina, ore por favor por los elementos. Padre amoroso, Señor, nuevamente te damos gracias en esta tarde, Señor, y dándote gracias, Padre, por recordar siempre, Señor, estos momentos, Señor, en que tú, Señor, fuiste sacrificado, Padre Santo, Señor, por todos los pecados de la humanidad, Padre bendito, Señor. En esta tarde vamos a comer, Señor, el pan, representando tu cuerpo, Señor, que fue molido, Señor, allí en esa cruz, Padre Santo, por el perdón, Señor, de toda la humanidad. Amén. Y también, Padre Santo, tomar este jugo, Señor, representando, Señor, tu bendita sangre, Señor, que por tu sangre fuimos curados, Padre bendito. Límpianos de toda maldad, Señor, para que podamos ser dignos, Señor, de tomar estos alimentos, Señor, en tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano.
Les voy a pedir que primero jalen el papel celofán, solito el papel celofán, para tomar el pedacito de pan que hay, ¿verdad? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Redentor, comamos el pan. Asimismo, hermanos, el Señor tomó la copa y la dio a sus discípulos diciendo: tomad, bebed, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. En memoria de esa sangre bendita, tomemos la copa, hermanos. El apóstol San Pablo, en la epístola a los Corintios, añade que todas las veces que comamos este pan y bebamos